El duelo es un proceso activo que hay que poner de nuestra parte para avanzar. Tenemos que enfrentarlo y vivirlo para llegar a la aceptación de lo perdido o lo que ya no tenemos. Bienvenidos a nuestro espacio Transformándonos. Hoy nos acompaña la Magíster Marisa Ábrego. Bienvenida, Marisa. Gracias. Qué gusto tenerte en el programa. Marisa, antes de empezar o hablar del tema que vamos a tratar, quiero compartirle a nuestros televidentes que fuiste parte de la organización por muchos años y creaste dentro de la organización el programa de separación y divorcio. Así que mirando hacia atrás, fue un tremendo y una experiencia muy linda que vivió la Fundación contigo y quiero agradecerte aquí en nuestro programa. Gracias a ustedes. En el día de hoy vamos a hablar sobre el tema del duelo, sin embargo vamos a unirlo con el tema de la depresión. Estamos conscientes que por muchos años hemos estado viviendo con esa, podríamos decir, con esa celeridad, con ese de querer tener las cosas rápidas, usando el término de inmediatez. Y naturalmente la pandemia ha hecho un alto para todas las familias en esa forma en que veníamos viviendo. No deberíamos optar por un código de silencio, ni que esto se nos va a pasar rápido. Entonces, me gustaría que ampliáramos un poco, con toda la experiencia que tú tienes, cuál es ese proceso normal que vive una persona y cuáles son esas reacciones naturales. Porque hay que tener en cuenta que el duelo es un proceso natural, no es una enfermedad. Sin embargo, las circunstancias, y tú ahora nos hablarás un poco de esto, hacen que para algunas personas sea más difícil de enfrentar. Y es necesario que enfrentemos el duelo de una forma sana. Así es, señora Giselle. Con la experiencia que tuve con ustedes de muchísimos años, que han sido muchos años con la Fundación, siento que la población ya se ha sensibilizado un poco más. Recuerdo los inicios, cuando la gente realmente no quería enfrentar el dolor. O sea, obviamente es un proceso tan difícil, es doloroso, pero es necesario para seguir adelante. Entonces, se ha cambiado un poco la mentalidad de las personas con respecto a esto de que no es una enfermedad, de que tenemos derecho a sentir, tenemos derecho a sufrir este momento, porque es la pérdida, como usted dijo, de alguien o algo muy significativo en nuestras vidas. Siempre se inicia con esto de negar la situación, el choque inicial, ¿no? que es confrontar una realidad. Esa persona, si hablamos de muerte, esa persona se ha ido de nuestra vida y no es algo que nosotros hemos querido, sino que ha sucedido. Quiero enfatizar que con la pandemia todo esto se ha recrudecido porque ahora las personas pueden ir a un hospital y tenemos todo el anhelo de que regresen y no regresan. Entonces queda ese sentimiento de no te dije adiós, no me despedí. ¿Cómo fue esa partida? Quizás mucha culpa, como escuchábamos ayer a una experta, la psicóloga Gloria Sierra Uribe, que decía que la culpa de lo que hice o lo que dejé de hacer o cómo fue que manejé esto, por qué esta persona murió, no debería haber muerto, también son muertes inesperadas. Todo esto nos lleva a enfrentar esa situación tan dolorosa que aumenta todavía el dolor que sentimos tras su partida. Adicional a otras pérdidas que se están viviendo, ¿no? Claro, porque incluso también cuando muere un ser querido hay unas pérdidas secundarias. Hablaba con una señora y me decía, tenía 40 años con su esposo. Entonces el señor muere de complicaciones de COVID y ella me dice, ¿cómo voy a vivir sin él? Entonces me decía, el espacio que él tenía a su lado en la cama, su compañero para ir al supermercado. O sea, cuántas cosas, además de la pérdida del ser querido, físicamente hablando, no estamos llevando. Todo eso hay que hacer un duelo por todo eso. Entonces ese proceso te sumerge en una profunda tristeza, en mucho miedo. ¿Cómo voy a enfrentar la vida ahora sin esa persona que ya no está? La culpa, que es terrible, porque la culpa nos ata al pasado, nos hace pensar en lo que no hicimos, que ya eso no es reversible, eso ya pasó. Entonces conciliar todo eso y entrar y dejar ser que estas emociones sean, no negarlas, porque el momento en que las niegas no estás enfrentándolas,
tendemos a huir, somos humanos. ¿Quién quiere sentir dolor? Una de las cosas que usted decía que tenía que ver con la tristeza ya en un término de depresión. Hay sintomatología muy parecida a la depresión. Hablamos de depresión, algunos expertos hablan de depresión de duelo, no la depresión clínica, sino una depresión de duelo. Es donde estamos que no queremos hacer nada, que no sabemos. Una señora me decía a su hijo, recuerdo eso fue como en abril, la señora me decía, mi hijo tenía 33 años, vivió toda la vida conmigo, ¿cómo yo no quiero vivir, quiero morir? Es una manifestación tan profunda de dolor. Ella me habló hace como un mes y me dijo, siento mucho dolor, siento mucha tristeza, lo extraño muchísimo, pero sé que tengo que seguir adelante. Esa es una gran diferencia de cómo ella sale del dolor de la pérdida de su hijo y ella ha avanzado durante todo este tiempo enfrentándolo, no sola por supuesto, buscando la ayuda, el acompañamiento necesario porque realmente necesitamos personas a nuestro lado en el momento en que nosotros lo elegimos. A veces queremos estar solos, pero hay que pedir la ayuda. Esa es una de las primeras muestras de amor por ti mismo y amor por ese ser querido, querer salir adelante a pesar de todo. Y esa red de apoyo es primordial en el proceso de duelo, porque muchas personas optan por ser fuertes y no recibir la ayuda. Entonces, qué importante es que en el proceso de duelo la persona, si bien habrá momentos que quiere estar sola, también habrá momentos donde pueda compartir su dolor. Es el momento ayer escuchaba a una persona dando testimonio sobre la muerte de su perrita, pero a la vez entonces de su perrita de 15 años, pero habló entonces de la muerte de su pareja, la separación de su país, o sea, sale de su país a vivir en otro lado. Entonces él empezó a hablar de todos sus duelos y él decía que la muestra más importante de amor hacia uno mismo, de amor en la vida, es aprender a soltar para hacerse cargo de su dolor, para hacerse cargo de sí mismo. Nos enseñan muchas cosas, señora Giselle, y yo lo entiendo a la gente, porque no es juzgarlos. La gente se sienta frente a nosotros y no es juzgarlos, es decirles que entiendo cómo te manejas, muchas gracias. Entiendo cómo te manejas ante las circunstancias, pero ante el duelo y ante el dolor, lo importante es entender que tienes derecho a sentirte así y tienes derecho a buscar ayuda. No tienes que ser fuerte. Marisa, como para compartir con los televidentes esas reacciones naturales dentro del proceso de duelo. Hemos hablado en el pasado de esas reacciones cognitivas, emocionales, conductuales, todo lo que implica que nuestro cuerpo reacciona ante ese dolor. ¿Cuáles son esas reacciones más típicas del proceso de duelo? Y cuándo esas reacciones la persona tiene que buscar ayuda para poder funcionar. Primero hay que tener claro que son las emociones naturales que sentimos como seres humanos: tristeza, dolor, miedo, culpa. Solo que en este momento, por el impacto profundo que nos causa esa pérdida, esas emociones están muy altas, son exacerbadas. Pero lo importante de esto es darnos el tiempo necesario para vivirlas. Lo importante es cuando tú logras salir de ese proceso. Cuando, por ejemplo, tienes una tristeza profunda y por días no quieres hacer algo, pero de repente te dan ganas de levantarte, de conversar con alguien, de tomarte un té, de hacer algo diferente. Eso está indicando que hay momentos en que te puedes sentir mejor. En una depresión clínica ya las cosas cambian, tiene otro matiz. Entonces ahí sí hay que estar un poco atento y buscar la ayuda necesaria. Y sobre todo que las personas que estén alrededor de la persona que más afectada está en ese proceso de duelo, porque pueden ser muchas las personas afectadas, pero esa persona que está cerca de esa, se lo hagan notar. Importante es validar las emociones de la persona, validar su escucha, que quiera hablar, cuando quiere hablar, respetar sus silencios, permitirle que se exprese, animarla a que se exprese y estar con ellas ahí para acompañarla cuando lo necesite. No aislarse o no invalidar lo que la persona quiera hacer. Y por último también, para irnos a un corte, es no empujar a esa persona a que viva su proceso de duelo con la rapidez que otros esperan. El duelo es único e irrepetible cada una de las personas. Así como somos seres únicos e irrepetibles, así es tu proceso de duelo. No hay que correr, hay que hacerlo paso a paso y vivirlo
tal cual, como honrando a la persona que murió y honrando tu propio dolor. Gracias, Marisa. Una forma de honrar a nuestro ser querido que hoy no está con nosotros es brindándonos cuotas de amor, compasión y agradecimiento. Nos vamos a una pausa y pronto regresamos aquí a Transformándonos. Para salir de este periodo de duelo hay que enfrentar y reparar nuestras heridas emocionales para que nuestra alma encuentre la aceptación y la paz. Estamos de vuelta con Transformándonos y tenemos una invitada especial, la doctora Ana Rengifo. Bienvenida, doctora. Gracias, Giselle. El tema que hemos estado tratando es el duelo y la depresión. Y estuvimos conversando anteriormente con Marisa Ábrego, quien nos hablaba un poco de esas reacciones cuando vive una persona ante ese duelo, podríamos decir normal, teniendo en cuenta que el duelo normal es ese proceso que vivimos emocional, cognitivo, todas estas reacciones que se viven ante la pérdida de alguien o algo significativo. Sin embargo, muchas personas tienen reacciones, podríamos decir, intensas cuando viven el proceso de duelo y se desarrolla o se va en ese proceso donde la persona vive cuadros depresivos o puede llegar a esa depresión clínica. ¿Nos puedes compartir un poco esa diferencia y en qué consiste ese cuadro de depresión en el duelo, como hablábamos hace unos minutos, que decíamos que la persona vive algunos cuadros depresivos y considera, o sea, hemos como banalizado el término de depresión? Así es, Giselle, totalmente de acuerdo. La depresión es un término que habitualmente lo asociamos a estar triste, a llorar. Sin embargo, hay que recordar que la depresión como una enfermedad no es solamente estar triste y tener llanto fácil. Viene siendo una enfermedad clínica que se comporta con muchas facetas y que la persona, aparte del humor triste y llanto fácil, puede tener también pérdida de interés en hacer las cosas que antes le gustaba. Me gustaba ir a mi trabajo, me encantaba cantar, me encantaba bailar, ya no quiero hacer nada, ya no tengo ningún hobby, ya no tengo interés. Aparte, podemos tener también insomnio y también exceso de sueño, que se llama hipersomnia. La persona no solamente le cuesta quedarse dormida, o se despierta durante la noche, sino que pues, puede pasar todo el día durmiendo, ¿no? Muchos hacen esta como inversión en el ciclo de sueño. Puede haber alteraciones en el apetito cuando la persona o no quiere comer y empieza a bajar de peso o come en exceso y puede aumentar de peso. Se nota además un cambio en lo que es la actividad de la persona. La persona puede estar tan inquieta que no puede quedarse sentada en un solo lugar, como también puede estar aletargada. Vemos que su pensamiento y su forma de moverse es diferente, es lenta. Suelen haber no solamente la tristeza o la idea de culpa que tiene la persona, sino que es una culpa que puede ser inclusive delirante, ¿no? Como que yo por algo que hice causé el fallecimiento de mi ser querido, y sí como también ideas de minusvalía, yo ya no sirvo para nada, la vida no tiene sentido, y esto también puede hacer que la persona definitivamente tenga ideas suicidas o pensamientos de muerte. Muchas veces la persona no te dice directamente quiero matarme, pero te dice yo ya no quiero seguir viviendo, y eso es una idea pasiva de muerte. Y además tener en cuenta que la persona va a tener un deterioro en su productividad, en su arreglo, en sus relaciones interpersonales, de familia, de pareja. Así que es muy importante que la población sepa y nuestros televidentes sepan cuando este duelo se va de su camino normal y se convierte en una depresión, ya que son dos cosas bastante diferentes y que definitivamente las personas a nuestro alrededor, ya sea nuestra familia, nuestros amigos, incluso nuestros compañeros de trabajo, pueden hacernos notar que no estamos en ese camino de duelo, que como bien sabemos es un proceso que lleva diferentes fases, sino que pues se está deprimiendo y que ya necesita otro tipo de ayuda. Y muchas veces las personas de forma, y como lo decíamos con Marisa,
de forma indiscriminada utilizan medicamentos como para anestesiar el dolor y no buscan la ayuda especializada. ¿Cuáles son esos aspectos en donde nosotros tenemos que nuestra población también conozca que si empezamos a utilizar medicamentos, lo que hacemos es anestesiar nuestro dolor y simplemente eso va a salir de otra forma o en el futuro o ante otras pérdidas que eventualmente pueda vivir la persona? Claro, y es muy importante que menciones este punto porque muchas veces no queremos sentir y hay que recordar que pues este proceso duele y debemos enfrentarnos a este dolor de la manera más sana posible y no siempre es lo más recomendado, como decía también la magíster, estancarnos en el proceso y no sentir y anestesiarnos. Mucha gente me dice, doctora, yo no quiero sentir, yo no quiero tener dolor, yo quiero quitarme los recuerdos y eso es una cosa imposible. Eso no debe ser, sino que debemos conectarnos con nuestras emociones y pedir ayuda en el caso de que sintamos que nuestras emociones se desbordan o que simplemente no podemos manejarlas adecuadamente, porque como lo dices, es muy peligrosa la automedicación, sobre todo con el tipo de medicamentos que manejamos. Es muy importante recordar que pues, muchos de los medicamentos que utilizamos a nivel de salud mental tienen un potencial de dependencia y es justamente este tipo de medicamentos el que más se autorreceta a la persona. Sabemos que muchos tienen recetas, sin embargo es muy común decirle a la vecina, dame lo que estás tomando para dormir, a la tía, mira que necesito algo para los nervios, y no nos vamos solamente a lo natural, ¿no? El té de tilo, valeriana, manzanilla, hierba luisa, melisa y todo esto, sino que pues vamos directamente a lo que yo he leído o vi en internet que servía para no sentir. Y eso no es lo adecuado, ya que el tratamiento para la depresión es bastante diferente y no solamente involucra el uso de este tipo de medicamentos tranquilizantes, sino también los antidepresivos, que en casos necesarios, ¿no? En casos ya de depresiones moderadas, graves, los pacientes le van a ayudar a tener más energía, a regularizar su ciclo de sueño, a mejorar el apetito, a mejorar su productividad, a sentirse mejor con ellos mismos y volver a ser los que eran, reconociendo el proceso de duelo. Y no solamente cuando hablamos de esta medicación en el duelo, el cuadro depresivo, muchas veces cuando la persona está en duelo, necesita o se siente que para funcionar debe dormir bien y busca los ansiolíticos. En esos casos, si la persona los utiliza solamente para dormir bien y poder funcionar, no afecta entonces su proceso de duelo. Habitualmente mejora muchísimo el funcionamiento de la persona, el que pueda dormir mejor, porque una principal causa de consulta es justamente el no poder dormir, sobre todo en esta temporada, Giselle, sobre todo en esta temporada de pandemia, pues el insomnio es una de las principales causas de consulta, tanto de nosotros los psiquiatras como los psicólogos y el resto de personal médico. Así que te va a ayudar a sentirte mejor al descansar, pero tener en cuenta que dicha medicación debe ser seguida de manera muy estrecha por un profesional en salud mental para saber cuándo debes dejar de utilizarlo para, pues, obviamente no tener el riesgo de hacer una dependencia y también que sea una persona calificada para darte el tratamiento y a la vez para quitártelo. Cuando es necesario, se quita el medicamento porque esta es una duda frecuente también que nos dicen, el medicamento se va a utilizar toda la vida, voy a estar adicto, voy a ser zombie, me han dicho inclusive, y pues no, un medicamento que un profesional te receta en algún momento de tu vida no necesariamente lo vas a usar para siempre, lo vas a usar por la temporada que necesites, la temporada que te mantienes bien estable y eventualmente se puede retirar. Nos vamos a una pausa y regresamos con recomendaciones aquí en nuestro espacio Transformándonos. Duelo y depresión no es lo mismo, y no porque se está en duelo se está deprimido, aunque puede darse el caso en que un duelo complicado esté acompañado de depresión.
El duelo trae consigo un aprendizaje, te obliga a cuestionar tus creencias, tus principios, la misma existencia de la vida. Estamos de regreso en Transformándonos. En el tema de hoy, el duelo y la depresión. Y ya es hora de darle unas recomendaciones a nuestros televidentes, Marisa. ¿Qué les podemos decir? ¿Qué les podemos recomendar para que ellos de alguna forma revisen lo que están viviendo y puedan adecuar y puedan enfrentar el proceso de duelo de una forma sana? Bueno, es bien importante que se empiece a darse cuenta uno que este proceso de duelo te brinda una oportunidad muy importante de darte cuenta que eres ser humano, que tienes derecho a sentir, que tienes derecho a sufrir, que no tienes que ser fuerte. Se ve mucho también en nuestra cultura la parte del hombre que dice tengo que ser el fuerte, el valiente. Nada de esto tiene que ver con valentía ni fortaleza, tiene que ver con tu capacidad de poder salir adelante de esta situación y poder convertirte en alguien que pueda vivir con esto de una manera que tenga esa persona, ser querido, tenga un lugar importante en tu vida, pero que el dolor pueda menguar. Para que el dolor pueda menguar necesito enfrentar las emociones que surgen, la tristeza, el miedo, la culpa, la rabia, hay mucha rabia. Todas estas cosas van a aparecer indistintamente en las personas dependiendo de la relación que tenían con la persona que murió y de la forma que esta persona murió. Pero al hacerlo tienes también que darte la oportunidad de querer decir lo que quieres. Si quieres estar solo, si quieres hablar, puedes hacerlo. Que las personas que te rodean no invaliden tus sentimientos, que no invaliden tus emociones, que te permitan hablar cuando hay una situación típica que te dicen no pienses en eso, no hables de eso. Si es necesario hay que hacerlo y es bien importante no tomar decisiones abruptas en ese momento. Tu capacidad cognitiva está un poco comprometida con tantas emociones. Haz lo que te haga sentir bien. Entonces la idea no es evadirlo, la idea es enfrentarlo. Y también yo diría, para recomendarles a nuestros televidentes, evitar el uso de la medicación y sobre todo que no lo hagan de forma indiscriminada, sino que más bien acudan a una ayuda profesional. Es muy importante y se va a ver también, se va a tocar ese tema. Si te sientes que no avanzas, de que te sientes en esa profunda tristeza de la cual no te puedes levantar, vayas buscando algún tipo de asesoría o de orientación o de apoyo psicológico que pueda evaluar esa condición sin ningún temor, sin ningún tipo de miedo o sentirte mal por ello. Tienes derecho a levantarte y poder volver a vivir y sentirte feliz. Doctora, muy importante para nuestros televidentes conocer esas recomendaciones durante y en el proceso de duelo y sobre todo en esta etapa de pandemia que la situación es crítica porque no solamente están viviendo procesos de duelo por diversas pérdidas, sino también que pueden algunos estar medicados. ¿Qué le podemos decir a nuestros televidentes? Que ellos puedan tomar nota y puedan llamarnos, nos puedan escribir o nos puedan llamar, nos puedan contactar en este proceso que están viviendo. Así es, Giselle. Como mencionas, la situación es crítica, no solamente por haber perdido un ser querido, sino por todas las pérdidas que tienen las personas. Las pérdidas en el trabajo, casa, autos, momentos, las libertades por esta cuarentena tan prolongada que hemos tenido. Y justamente en este proceso hemos perdido las herramientas que teníamos naturales para afrontar la tristeza, para afrontar la angustia, como tener la libertad de salir hasta la hora que yo quisiera, irme a la playa sin tener que encontrarme un cerco sanitario, el no poder ir al mall un fin de semana, que parecen cosas sencillas, pero que muchas personas se agarraban de esas pequeñas cosas para poder relajarse, para poder sentirse bien. Entonces, una persona que ha pasado por un proceso tan difícil y que ha arrastrado en un corto tiempo tantas dificultades, definitivamente que tiene más riesgo de presentar un episodio depresivo, sobre todo las personas que conocemos que ya antes venían ya fuera con un cuadro de ansiedad o un cuadro de depresión, antes de tener la pérdida. Súmale entonces las pérdidas socioeconómicas, la pérdida de tu ser querido, un antecedente de algún tipo de dificultad en cuanto a su regulación de emociones,
nos va a dar como resultado una persona que probablemente necesite otro tipo de terapia que pueda o no incluir medicamentos. Es súper importante, como hablaba previamente la magíster, validar la emoción. Lo que tú estás sintiendo es real. El dolor que sientes es un dolor real. Es un dolor que incluso te puedas tener a hacer sentir malestar físico, como dolor de cabeza, dolor en el pecho, dolor en la espalda, malestar gástrico, temblores, calambres. Por tanto, el familiar, esa red de apoyo es súper importante. Pero si minimizas el cuadro y dices eso se te quita solo, no llores. Esto que es muy común, el decirle déjalo descansar, hace que la persona no logre procesar su duelo y le es mucho más fácil pedir la ayuda, porque si todo el mundo te dice que es normal y que pues se te quita solo, que pongas de tu parte, pues qué difícil, ¿verdad? Qué difícil que la persona sea ayudada de verdad. Sí, ese reconocimiento social es primordial. Gracias, doctora. Sobre todo que nuestros televidentes deben estar tomando nota de todas estas recomendaciones y que nos pueden escribir en la página web, nos pueden contactar a través de nuestros teléfonos y de nuestras redes sociales. Así que nuevamente muchas gracias y nos despedimos hasta el próximo segmento. Con ustedes, Giselle de la Hoz, aquí en Transformándonos.